La promesa. Las maneras en que diversas sociedades han experimentado múltiples formas de violencia han estado en el centro de una serie de debates académicos y políticos en las últimas décadas. Durante este tiempo se han desarrollado y formalizado mecanismos que se encargan de la definición, recolección y reproducción de un saber institucionalmente legitimado sobre lo que yo llamaría el pasado violento de una nación. Digo pasado violento porque diferentes sociedades le atribuyen a ese lugar, entre comillas, el de lo traumático, el del daño o el de la violencia, el de la violación a los derechos humanos, y a sus procesos de acceso epistemológico diferentes características. De hecho, para no ir muy lejos, trauma y daño en sus múltiples acepciones pueden hacer parte de registros muy diferentes de interpretación de lo que la violencia ha generado en estas sociedades. Para tratar de interpelar estas complejas experiencias, yo prefiero hablar de formas sociales de articular el pasado violento al acercarme a los mecanismos sociales mediante los cuales procesos macrosociales se entrecruzan con procesos personales. Una forma de asir, entre comillas, ese pasado, cuando digo asir quiero decir asignarle un nombre o configurar un mapa, es organizando, entre otras posibilidades, comisiones de investigación, generalmente legitimadas a través de la implementación de leyes que tienen la intención de impulsar, al menos en ciertos contextos de enunciación, la reconciliación nacional. Uso enunciación en el sentido que no todas las formas de nominar el pasado son en realidad inteligibles para una sociedad. En algunos casos esa ininteligibilidad descansa no solo sobre la inasibilidad de la experiencia de la violencia, motivo de intercambios entre muchos sobrevivientes y escritores cuyo trabajo yo englobaría con el término literaturas del abismo, sino también sobre obliteraciones políticas que sirven los intereses de un grupo particular. A estos contextos de aplicación técnica les llamo escenarios transicionales, haciendo énfasis fundamentalmente en un ensamble de discursos, conocimientos expertos, prácticas institucionales y presupuestos que los subyacen. En este sentido, la preocupación por una antropología o por una sociología de la transicionalidad, el nombre técnico para describir un estado colectivo de liminalidad, se concentra en los espacios sociales y las relaciones que se gestan producto de la aplicación de un tipo particular de leyes en el seno de procesos políticos y sociedades concretas. Sin embargo, cuando digo escenarios, no solo ubico mi mirada sobre una escala particular de acción social, tratando de entender la naturaleza de significaciones en el ámbito de la vida cotidiana o de los encuentros cara a cara, sino también presto atención a la naturaleza global de estos microespacios y, por supuesto, de las condiciones históricas y geopolíticas de su producción. En otras palabras, lo que se denomina aquí vida cotidiana no hace referencia a lo que pasa todos los días y que se vuelve rutinario, normal o evidente. Este es quizás el contenido que coloquialmente, incluso en la misma investigación social, se le asigna la palabra: lo ordinario, lo que acaece todos los días, la trivialidad e irrelevancia de la vida, lo que no es extraordinario. Vida cotidiana tiene que ver más bien con lo que, como lo mencioné, con el universo de encuentros estructurados cara a cara que se gestan entre las personas en muy diversos contextos sociales. Estos encuentros no son aleatorios ni se dan por azar, aunque obviamente tienen un alto grado de fluidez, sino que por el contrario obedecen a reglas de diverso tipo, que comunidades de sentido específicas reproducen y negocian en común. Hay en esta vida cotidiana un orden que, aunque de menor escala, se relaciona con estructuras sociales más amplias. Son encuentros estructurados que obedecen a patrones de interacción social con repertorios limitados y que definen itinerarios personales y colectivos. Es ahí, en esta cotidianidad, en este ámbito de lo inmediato, donde se producen y reproducen en parte las maneras como los seres humanos dan sentido al mundo que les rodea, al igual que le dan sentido y significado al pasado y al futuro también. En consecuencia,
yo concibo estos escenarios transicionales como espacios sociales intersticiales, relacionales, producto de la intersección a la vez que de la fractura de estas dos dimensiones, una global, una local, donde la micropolítica del testimoniar en una audiencia, en una comisión, se sobrepone con la macropolítica de la verdad revelada como principio de acción. ¿Cómo se podría intuir? Esto requiere de una mirada itinerante en permanente fluctuación y pendulación, un entretejido histórico entre los lenguajes a la mano para nombrar la violencia y las tecnologías de percepción auditivas, sensoriales, visuales o táctiles que encuadran ese nombrar. Debo decir que desde esta perspectiva, a la que identifico como un retorno a lo cotidiano, estas leyes de unidad nacional y reconciliación, que son entre otras, a pie de página, son entre otras, por lo menos en el caso de Colombia, el contexto en el cual nosotros debatimos los temas sobre la memoria actualmente. Y eso es muy importante delimitarlo, porque yo no quiero decir esto, que lo vengo pensando mientras leo también, que yo no hablo de estos temas de memoria en abstracto. Yo creo que yo trato de hablar es de en qué consisten estos debates en contextos sociológicos específicos y no en necesariamente como una abstracción. Entonces, volviendo a estas leyes de unidad nacional y de reconciliación, para ponerles un nombre más genérico, establecen una matriz conceptual desde donde se delimita, para bien o para mal, parte de la discusión social sobre lo que se define como reparación, como daño, como la verdad, como el silencio e incluso la responsabilidad, yo diría moral, penal, teológica y hasta cósmica, sobre una colectividad o un individuo. En otras palabras, estas leyes hacen parte de los lenguajes del Estado que se legitiman en un momento dado para enfrentar eso que definen como, comillas, violencia, o como pasado, también entre comillas. Sin embargo, no obstante la abstracción legal, una aproximación etnográfica, es decir, una perspectiva que se preocupa por los diferentes registros mediante los cuales comunidades concretas en medio de la guerra o la confrontación armada configuran órdenes de significación, mostraría la manera como estas leyes caen sobre las sociedades como una cascada, para usar una inusual metáfora, produciendo interpretaciones en tensión con muchas maneras locales de entender estos mismos problemas. En el sur de África, donde tuve la oportunidad de trabajar por varios años, las concepciones técnico-legales del daño convivían de manera fascinante con las conceptualizaciones del dolor como experiencia colectivas encarnadas en figuras fantasmales, criaturas que habitan simultáneamente el mundo de los antepasados y los vivos. Aunque esto nos llevaría hacia otro derrotero teórico, quisiera mencionar que estas leyes determinan la naturaleza del archivo mismo, no del espacio cartográfico y geográfico designado para acumular documentos, sino de la función arcóntica del Estado como principio de posibilidades. Aquí, archivar implica consignar, en su acepción original, según una serie de procesos que clasifican la experiencia de la violencia a través de la intervención estratégica de conocimientos altamente especializados. Pero esta crítica al concepto de archivo es motivo en realidad de una presentación distinta. En resumen, en años recientes, el campo general de los estudios críticos de las transiciones políticas, que este texto busca de alguna manera resaltar, ha planteado la necesidad de ver la implementación de estas leyes desde una escala diferente, en la medida en que ellas constituyen no solo un contexto de aplicación legal concreta, sino también y en particular un tejido de confrontaciones donde concepciones más abstractas del pasado y del futuro se entrelazan con nociones más inmediatas de los seres humanos, a los seres humanos. Desde este punto de vista, los propios presupuestos epistemológicos de la justicia transicional, como la promesa de una nueva sociedad que se cristaliza a través del recordar, se revisan seriamente, no obstante el carácter hegemónico y hasta pragmático de dicha promesa. Con frecuencia, este pasado se cristaliza en una serie de productos específicos, como los informes finales o los archivos y documentos institucionales. La versión final de este proceso de investigación, usualmente, si las condiciones políticas de su producción y desarrollo son apropiadas, debe generar una historia relativamente consensuada y articulada que hable de las causas y los efectos de esta violencia, como quiera que se defina.
Debería ser más explicativa y englobante que meramente descriptiva. La sociedad en general vuelve, siempre que sea necesario, a esta historia institucionalizada, a los periodos, eventos y protagonistas que el relato indexa como relevantes para recordar los hechos, las responsabilidades, los beneficiarios y los procesos que dan origen al presente. De ahí su importancia moral, ya que los términos de referencia con los que se construye ese relato, la forma como se elabora y se aborda la causalidad histórica, la manera como se define y estructura el archivo en cuanto a espacio, de antemano determinan la manera como se ha leído ese pasado por las generaciones por venir, no solo de historiadores e investigadores interesados, sino de ciudadanos, de niños de colegio. Sin embargo, también creo que se genera con esto una emblematización y una indexación de ese pasado. Mi argumento, antes de continuar mi discusión sobre las relaciones entre promesa, memoria y utopía, es que en el contexto actual, es decir, en los escenarios transicionales globales abatidos por conflictos armados e historias de desigualdades, la voz de la víctima y de alguna manera el tema general de la memoria ha sido domesticado por los lenguajes del Estado que giran en torno al maltrato corporal fundamentalmente, en el marco de estos procesos de indexación o de emblematización que llamaba anteriormente. Por cierto, a manera de pie de página, me gustaría aclarar que para mí el verbo domesticar aquí tiene una doble acepción. El término no solamente evoca la idea de algo que se somete, se reduce o se controla, por ejemplo, al domesticar animales o plantas salvajes para el uso diario del ser humano, sino también al hecho de acostumbrarse a adaptarse a un medio ambiente particular, humano, incluso racionalizado. En este sentido, para quien ejerce el poder, domesticar hace referencia al hecho de hacer familiar, de traer a un hogar, al ámbito de una esfera familiar, aquello que es percibido como otredad, como alteridad radical. Poder y control cohabitan paradójicamente con esta posibilidad de evitar, de acostumbrarse a un hogar, en este caso ajeno. Domesticar implica pues el ejercicio de una suerte de violencia epistemológica que busca hacer inteligible lo que aparentemente es ininteligible. Lo que aquí quisiera resaltar es que el testimonio de la víctima de la violencia o del sobreviviente, de por sí definido en una serie de condiciones de audibilidad y contextos de enunciación constitutivo de estos escenarios transicionales, es traído al mundo de lo familiar a través de múltiples mecanismos sociales y sometido, reducido a una forma de domesticidad. En otras palabras, experiencias casi irrelatables son hechas inteligibles, incluso a veces enlatadas, para un público a través del trabajo del lenguaje institucional. Una forma de confinarlas al reino de lo doméstico es instalando una especie de silencio de nuevo epistemológico, endémico de las leyes de unidad nacional alrededor de ciertas formas de violencia estructural. En estos escenarios transicionales cabe la posibilidad de domesticar el testimonio al punto de presentar como ruptura lo que en realidad es continuidad de violencia. En esta continuidad, es esta continuidad la que la promesa precisamente oculta. La segunda parte de esta segunda viñeta, que es más corta. La idea de la justicia transicional. Quisiéramos pedirle el favor a los asistentes en el auditorio que apaguen sus celulares. Segunda parte, la idea de una justicia transicional, el ámbito concreto que define las relaciones entre memoria y violencia que me interesan en este texto, y la compleja red de mecanismos legales y extralegales responsables de ocuparse de las causas y los efectos de graves violaciones a los derechos humanos está basada en al menos dos presupuestos básicos. En primer lugar, está fundamentada, como ya lo dije, en la promesa de lo que yo llamo una nueva nación imaginada, cuyo derrotero colectivo ha sido inscrito a través de la violencia sobre el cuerpo y sobre el espacio del sujeto y de la comunidad.
La herida que niega al otro en cuanto tal es a la vez memoria y daño, pertenencia e identidad. En última instancia, lo que busca la promesa, a través de, a veces mesiánica, cuando lleva de la mano de líderes carismáticos como Nelson Mandela, y lo que está en juego es el tratamiento colectivo del dolor, reconocerlo como válido, situarlo, localizarlo en algún sistema de coordenadas sociales, existenciales e imaginarias. En segundo lugar, además de esta promesa, en segundo lugar, en un giro simultáneo, la idea de promesa está también fundamentada en la posibilidad de localizar a la violencia, definida, como he dicho, en el marco de escenarios transicionales y contextos de enunciación concretos, un lugar atrás en la reclusión aséptica del pasado. En otras palabras, en la medida en que las sociedades se mueven hacia adelante, la violencia o los sistemas políticos y sociales que la encarnan van supuestamente quedando confinados en el pasado. Es este doble movimiento que confina y que a la vez se mueve hacia un futuro esperado, se constituye, desde mi perspectiva, como un dispositivo central de la justicia transicional. A esta promesa sacrosanta de un futuro redimido por la verdad revelada, donde la figura de la nación se reconfigura y donde el terror es cartografiado a través de dicotomías excluyentes, le he denominado el Evangelio Global del Perdón y la Reconciliación. Aunque esto sería motivo de otra presentación, con esta denominación también hago referencia a los modos de circulación de tecnologías de transición y de los discursos y presupuestos subyacentes a manos de evangelistas transicionales, una élite académico-tecnocrática. Ahora bien, creo que es necesaria brevemente una aclaración sobre el término localizar, antes de continuar y terminar. Cuando digo localizar el pasado o localizar la violencia en el pasado, hago referencia a una serie de operaciones conceptuales y políticas por medio de las cuales se autoriza, se domiciliza en coordenadas espaciales y temporales, se consigna, se codifica y se nombra el pasado en cuanto tal a través de la configuración de ensambles de discursos, conocimientos y prácticas institucionales. Es posible concebir, como intentaré mostrarlo, que pueden haber comunidades de dolor u organizaciones de sobrevivientes que localizan la violencia y lo que encarna en otro lado, en franca disidencia con la promesa. Con esta definición, mi interés no solo se centra en el proceso a través del cual una experiencia es reconocida como parte de un acervo que constituye el pasado, los 20 usos diferidos o diferenciados del término memoria en detrimento de la historia en Colombia denotan sutiles matices a este argumento. En Colombia no solo se habla de memoria, una especie de coro a voces flotantes en un país que se ha rehusado a pensar de manera seria el esclarecimiento histórico. Así, identificar y autorizar ese pasado requiere de una matriz interpretativa, una mirada y un oído calibrados, una serie de conceptos y sobre todo presupuestos que permitan aprehender o asignar sentido a una inmensa variedad de vivencias articuladas en un corpus. Nombrar posibilita reconocer determinados eventos y oscurecer muchos otros según un criterio de pertinencia determinado socialmente. En Colombia, la noción de caso emblemático tiene esa función. En Sudáfrica, aunque basada en una epistemología diferente, les llamaban window cases. La traducción es algo libre. Casos que operan como ventanas, pues permiten observar una serie de fenómenos más amplios. Nombrar, así, enmarca nuestra mirada sobre ese pasado, influyendo en su concepción, definiéndolo, haciéndolo posible dentro de un horizonte de posibilidades, resaltando ciertas causalidades o explicaciones históricas. Hablar de localizar implica hablar de formas sociales de administración de ese pasado, de las maneras como una sociedad lo hace inteligible a través de una serie de lenguajes y artefactos como los documentos visuales, escritos o auditivos. Implica asimismo nombrar ese pasado, codificarlo por medio de una serie de conceptos y sistemas de clasificación y unificarlo en un corpus interpretativo. Sin embargo, volviendo a la dialéctica de la localización y la promesa implícita en la justicia transicional, en la mayoría de casos
La noción de transición o países en transición o donde se aplican arreglos transicionales implica un movimiento teleológico desde un régimen autoritario hacia una democracia liberal indefectiblemente insertada en el capitalismo global contemporáneo. En realidad, sin embargo, el paradigma transicional, como algunos autores le llaman, ahora se aplica a experiencias históricas que no son necesariamente descritas como post-autoritarias, pero que sí hacen parte, según sus defensores, de una ola de reformas democráticas certificadas internacionalmente. Términos como la posviolencia, postgenocidio, postdictadura, postconflicto, posguerra son algunos ejemplos en la diversidad de usos y aplicaciones. En este contexto, el Evangelio Global del Perdón y la reconciliación hace parte del ensamblaje de conocimientos y prácticas a través de las cuales se gesta este movimiento teleológico. Es esta teleología constitutiva de la promesa de una nueva sociedad imaginada la que me interesa estudiar. Quisiera para terminar esta sección plantear una serie de preguntas que quizás van al corazón de la idea misma de promesa para anudar lo dicho hasta ahora. En países donde desigualdades políticas y económicas de largo alcance han estructurado precisamente la vida cotidiana, esta promesa plantea una serie de preguntas importantes. ¿Es posible pensar la transición como una forma de continuidad antes que como una ruptura que con frecuencia se presenta? ¿Cómo podrían ser estas continuidades identificadas y de qué manera determinan las políticas del presente? Quisiera traer a colación un ejemplo concreto para referirme a estos temas. No hace mucho, una investigadora relataba el abuso al que una mujer indígena hoy viviendo en Bogotá había sido sometida durante mucho tiempo. La vida de Julia, como la llamaré aquí, es la suma de todos los males posibles en un país en guerra. Fue violada por paramilitares, parió el hijo del perpetrador, se desplazó, se casó de nuevo y tuvo nuevos hijos en medio de las peores penurias, uno con cáncer incurable y otro que se metió en la droga. Lo central fue la afirmación de la investigadora, comillas, a esta mujer, dijo ella, nada la puede reparar. El Estado no tiene cómo repararla. La pregunta que surge aquí tiene que ver con la manera como ciertas formas de violencia y de daño son hechas ininteligibles por los discursos oficiales de la justicia transicional que opera con la dialéctica de la promesa y la localización. Habría que decir que la justicia transicional establece una relación entre violencia y temporalidad. Una cierta forma constituye una teoría de la violencia en su relación con el tiempo. La situación de esta mujer indígena es el producto de una historia cultural más amplia, una temporalidad de mayor alcance que excede las conceptualizaciones y las aproximaciones técnico-jurídicas en boga en escenarios transicionales. Su historia y su memoria, para mí lo importante no es la separación artificial entre estos modos de acceso al pasado, sino la manera como procesos macrohistóricos para repetir se interceptan con procesos personales. Es la historia de exclusión y desigualdad crónica de comunidades indígenas en Colombia o de desheredados en muchos otros lugares del mundo. Su cuerpo es el repositorio donde diferencia y desigualdad se entrecruzan. Ella habita, en otras palabras, una forma de victimización que, no obstante la inmediatez, está por fuera de las epistemologías legales que informan los debates sobre la justicia transicional. Su tragedia no solo fue el abuso al que fue sometida, sino también las condiciones históricas que permitieron y han permitido que siga pasando. Su experiencia nos habla de violencias que no son concebidas como tal dentro de ciertos confines teóricos y por lo tanto no pueden ser reparadas entre comillas, bien porque ellas están situadas lejos en el pasado neutralizado como el pasado colonial o esclavo, o bien porque ellas son arropadas sutilmente con las mantas de esta unidad nacional y reconciliación que obliga a una sociedad a mirar hacia el futuro, que dé la vuelta a la página, todo eso entre comillas, que deje el pasado atrás y que perdone y se reconcilie en una sociedad postviolencia. Sin embargo, los cuerpos y las subjetividades de personas como Julia, fracturadas por las inscripciones cotidianas de la carencia permanente y sistémica, nos recuerdan un pasado siempre presente. Aquí las relaciones entre herida, daño, memoria, identidad y pertenencia
que mencioné hace unos párrafos plantean cuestiones complejas. En cierta forma, la violencia que ella encarna es tan múltiple, localizada en una diversidad de espacios geográficos, corporales, subjetivos y existenciales, y temporalidades simultáneamente en el pasado histórico y en el presente. La referencia a una potencial imposibilidad de reparación, un término cultural y técnicamente muy diverso, plantea la pregunta por los múltiples registros que adquiere el dolor y el daño en la medida que se entretejen con el presente. Sería posible hablar más bien del daño como un fenómeno acumulativo a lo largo de años y hasta siglos, un palimpsesto existencial en el que registros de sufrimiento colectivo se entretejen. Críticos de las transiciones políticas han señalado las dificultades en aplicar o incluso en imaginar el prospecto de un futuro en escenarios donde hegemonías políticas y económicas son y continúan siendo enraizadas históricamente. En Sudáfrica, la transición indudablemente nos liberó de la ignominia del sistema racial legalizado, pero incrustó el poder tradicional y su desigualdad intrínseca mucho más profundamente. ¿Qué podíamos decir de estas otras promesas? Guatemala, Nicaragua, Salvador, Perú y el llamado Cuarto Mundo, el del ser humano aboriginalizado, incrustado en las opulencias del primero, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, y a quienes se les han aplicado arreglos transicionales, iniciativas de memoria, archivos y políticas de reparación. ¿Cómo una paz sostenible se puede consolidar si en estos ámbitos particulares las causas histórico-estructurales del conflicto interno, de la segregación y de la desigualdad endémica no se resuelven sino se administran? A mi modo de ver, identificar estas tensiones en contextos de enunciación y en escenarios transicionales es esencial no solo para comprender las posibilidades de una sostenibilidad de la paz, sino para aprender cómo individuos específicos y comunidades más amplias conectan el presente con procesos históricos de mayor profundidad. Una manera de tratar estas preguntas es explorando la interacción entre espacios sociales, legales, territoriales y productivos en contextos históricos particulares como una vía para problematizar discursos globales sobre estas transiciones. Desde esta perspectiva es necesario entonces explorar cómo modelos, y vuelvo y repito la palabra global ahora que me doy cuenta, aplicados por diferentes clases de burocracias profesionales, legales o psicológicas o de cualquier tipo, agendas humanitarias a través de multinacionales de lo humanitario e intereses geopolíticos crean la ilusión de una nueva nación a través de estos dispositivos. La palabra ilusión, aquí que es muy concreta, evoca la idea del engaño debido a un plan fantástico o un deseo, una percepción falsa o una trampa o broma de los sentidos. De ahí el término ilusionista, alguien que realiza bromas para engañar el ojo. Sin embargo, ilusionar también evoca con más claridad el acto de hacerse o de entretener o de albergar esperanzas o expectativas sobre un futuro, un proyecto o una situación, como cuando uno en castellano dice hacerse ilusiones. Dependiendo del contexto narrativo y las figuras de dicción y retóricas utilizadas, su significado se aproxima a una expectativa creada por el prospecto de nuevas posibilidades y realidades. De ahí la idea del prospecto del futuro imaginado. Gira más en torno de una perspectiva futura que una ilusión fantasmagórica y engañosa. Con el término ilusión, cuando digo la ilusión de la justicia transicional, mantengo esta doble genealogía, sus ambigüedades y un sentido en donde cohabitan de manera problemática la transformación. En uno de los numerosos trabajos que hemos dedicado a estas cuestiones, planteábamos a inicio de los 80 del siglo pasado 4 usos del término utopía, entre los innumerables disponibles que conviene retomar: horizonte utópico, género utópico, ejercicio utópico y razonamiento hipotético. Cada uno de estos usos aparecía especificado. El horizonte opera al interior de la ideología como programa o propuesta a realizar por un movimiento o movilización social.
El género es similar a los géneros bíblicos, obra de autor individual con alta carga moral, plantea en este caso un mundo ideal en la ficción, generalmente una isla o ámbito aislado, sin generar movilizaciones sociales. Los ejercicios suelen traducirse en comunidades con todo su potencial y sus limitaciones. El último de estos usos terminológicos alude al modo de operar las hipótesis científicas al interior del discurso historiográfico, buscando horadar la situación dada para construir alternativas. En relación con el primer caso, retomábamos la propuesta anfictiónica de Simón Bolívar y ella sigue estando como tarea pendiente con todo y lo que se ha avanzado en estos años. En relación al género, lo que más conviene resaltar es el peligro de paternalismos señalado oportunamente por Pablo González Casanova en su estudio de 1953 sobre la obra del mexicano Juan Nepomuceno Adorno, La armonía del universo, de 1882. Paternalismo que, como lo recuperábamos de los perspicaces análisis de González Casanova, ninguneaban o minusvaloraban la política ejercida por esas mismas bases sociales. Ejercicios se podrían mencionar muchos. Recordemos los hospitales del Tata Vasco de Quiroga, las misiones jesuíticas, las rebeliones indígenas, como la encabezada por Túpac Amaru, ahora son ya felizmente incontables por todo el globo, lo cual nos lleva de la mano a revisar las dimensiones mesiánicas asociadas con estos movimientos, sus dimensiones carismáticas, etc. En cuanto a la faceta hipotética, cabe recordar el modo en que Rafael Gutiérrez Girardot entendía la historiografía literaria en el marco utópico propuesto por Pedro Enrique Sureñi. Lo que pretendemos insinuar con estas referencias es la necesidad de seguir estudiando con todo detalle, precisión y pertinencia estos múltiples casos, sendas, itinerarios e intentos. Allí seguimos apreciando estos niveles en la cotidianidad y siempre están enlazadas las tres dimensiones que ahora nos reúnen. El esfuerzo de recuperación de estas memorias requiere muchos matices en el quehacer historiográfico: recurso a fuentes, testimonio, revisión de estudios previos, interrogantes renovados, probar enfoques subjetivos, etc., en una tarea interminable y al mismo tiempo tremendamente fecundante, porque no deja de renovar el esfuerzo de búsqueda, interrogación, cuestionamiento, reformulación de propuestas. Las relaciones, fines medios, se muestran aquí con toda su complejidad y para nada remiten a un dualismo ingenuo o binarismo, sino a una complejidad que aparece resumida en esas dos dimensiones, fines medios o medios fines, nunca excluyentes, sino complementarias, lo cual conduce casi inexorablemente a examinar la dimensión dialéctica puesta en juego. Lo mismo ocurre con cualquier memoria y con cualquier exigencia de justicia. La utopía sirve como un articulador, puente o bisagra posibilitante, o mejor, exigente de posibilitación. La variedad de estas experiencias permanentemente renovadas, las cuales no parece viable declararlas clausuradas, expone sin pausa reclamos y demandas que se sintetizan en reconocimiento de derechos y búsqueda de justicia. Reconocimiento pleno de derechos para no quedarse en ellos con muy buenas intenciones, sino para hacerlos efectivos cuanto antes. Todo es para ayer, no para mañana, todo es para ayer. Lo mismo acontece con la búsqueda de justicia, que no es venganza ni réplica, sino armonioso equilibrio garantizado, no solo declamado. Por lo tanto, a la base, en el fundamento de todas estas búsquedas, se ubica la igualdad,
pero no como criterio homogeneizante, sino como pauta de comportamiento respetuosa de las diferencias e incluso capaz de apreciar lo que esas diferencias aportan al conjunto humano, desplegando plenitudes insospechadas. ¿Esto quiere decir que todo se vale y que cada quien haga lo que le venga en ganas? Está claro que no, porque cuando el quehacer de unas y unos incomoda, no digamos ya perjudica el de otras y otros, la cuestión requiere de reglas del juego comúnmente aceptadas. A la base de la búsqueda de justicia, en el reconocimiento de estas diversidades que no minimizan a quienes somos humanos o humanas. No hemos podido ocultar, aunque lo intentamos, que la temática nos apasiona desde hace muchos años y lo sigue, y suponemos que lo seguirá haciendo. El utopizar infieri resulta gestor de múltiples intentos, ninguno desechable en principio. La articulación intrínseca entre teoría y práctica, inherente a la noción de praxis, ha sido ampliada a utopía y praxis con suma perspicacia por Guillermo Martínez Parra. Cito algo de Guillermo Martínez Parra. La utopraxis es el lugar, es el espacio en el tiempo de la acción concreta en la búsqueda de la utopía. Con ello no queremos reflexionar desde una visión absolutizante en el pensamiento sobre la utopía de la praxis, sino poner en marcha la praxis de esa utopía. Nuestra reflexión permite entonces mantener la idea de cierta complementariedad entre el concepto de praxis y el de soberanía como mandatarias y mandatarios. Nos permite superar la expresión del hartazgo espontáneo y avanzar en la construcción de alternativas, lo cual exige reconstruirnos como sujetos protagónicos, asumiendo nuestras responsabilidades en procesos de democratización cada vez más radicales, y aún a sabiendas de que la democracia solamente tampoco será suficiente. Ni hablemos de la democracia delegativa, con la cual ya nos han engatusado suficientemente. No resulta ya sostenible en los tiempos que corren continuar ejerciendo una actitud de predominio y saqueo depredador de los humanos frente a la naturaleza. Recuperar la noción de madre tierra de la experiencia de nuestros pueblos originarios resulta decisivo para la sobrevivencia de humanos en este mundo. No se requiere especialidad en ecología para advertir los desatinos que se suceden en las cotidianidades. También en relación con esta dimensión, las rebeliones siguen increyendo. Conviene, por tanto, regresar a nuestro tópico inicial y repreguntarnos, en el marco de todas estas aristas que hemos ido considerando, si la utopía no insistiría en operar como un mecanismo de evasión. La respuesta que nos sigue pareciendo más pertinente es que puede hacerlo y servir de mero distractor para que no pase nada. Un poco aquello de que todo parezca que cambie para que todo siga igual. Lo cual no deja de ser sumamente funcional para los sectores dominantes, quienes hábilmente suelen visualizar las exigencias pasivas como puro barullo plenamente controlable y dentro de marcos de gobernabilidad que las engullen y no permiten un ir más allá. De manera muy esperanzadora, creemos, lo que estamos presenciando en muy diversas variantes y en diferentes contextos en el mundo es que la búsqueda se enfoca justamente en un más allá que no sea más de lo mismo. Una búsqueda de construcción de alternativas donde reformas comienzan a articularse con transformaciones revolucionarias de fondo, resquebrajando una frontera que no pocas veces fue vista como contraposición excluyente. Ahora va apareciendo cada vez más como una sumatoria donde, a esto le apostamos, la inventiva puede emerger de modo cada vez más nítido.
Siempre hemos tenido convicciones de viabilidades en las propuestas de construcciones de mundos alternativos. Todo pareciera depender de la capacidad de organización desde las bases sociales, tramando una horizontalidad que no puede eludir ingenuamente dimensiones institucionales y más bien pugnando por ponerlas a su servicio, por poner las dimensiones institucionales al servicio de la organización de base. Aquí entran otros aspectos que exceden estas consideraciones, pero que vienen exigidas por las mismas: constitución de sujetos, concepciones del Estado y sus funciones, política y cotidianidad, etc. Pero que las excedan en cuanto a esta exposición no quiere decir que sean externas o ajenas. Forman parte inherente de estas búsquedas y solo de un enfoque holístico provendrá mayor claridad al respecto. En todo caso, nos corresponde insistir en que lo utópico operante en la historia, para recuperar terminología que hemos propuesto desde hace ya mucho tiempo, nos permite seguir trabajando e impulsando, motorizando, para decirlo metafóricamente, intensamente estas movilizaciones, rebeliones y revoluciones reveladoras, precisamente porque construyen, idean, imaginan, transgreden e inventan. La tensión no resuelta entre un status quo intolerable y unos sueños diurnos exhibidores de lo que anhelamos, creemos que debería ser, nos gustaría que fuese, nos exige responsabilidad, esfuerzo, entrega y búsqueda de lucidez siempre compartida. Y es que entre todas y todos pugnamos por alcanzar la dignidad a nos debida, que no serán migajas derramadas de ninguna mesa instaurada por encima. No se nos otorgará, la alcanzaremos construyéndola, o todo seguirá casi igual desfachatadamente. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con la participación del público, y mientras llegan las preguntas y empezamos, miramos cómo las organizamos para que las puedan subir de una manera un poco ordenada. Quisiera preguntarle al profesor Cerruti, ¿qué balance nos puede hacer usted hoy de sus comienzos, de la filosofía de la liberación, como nació en los años 70, también como una utopía? ¿Qué perspectivas tiene hoy esa filosofía de la liberación? ¿Qué balance nos puede hacer de lo que ha sido esa experiencia en estos 30, 40 años? Bueno, si me aceptara la tecnología, tratando de que sea sugerente, de hablar más bien de filosofías para la liberación, sobre todo para insistir, por un lado, en que no fue un solo movimiento, ni una sola generación, ni una sola propuesta, sino varias, múltiples, enfrentadas, confrontadas, a veces excluyentes, a veces unas de otras, y donde lo importante no era filosofar sobre la liberación, sino aportar filosóficamente a ese proceso, en la medida que seamos capaces de reconstruir ese contexto y todo, y ubicarnos en lo que se discutía también en aquellos años. Yo creo que todo está pendiente, y que seguir teniendo vigencia, casi te diría completa, por supuesto, con todos los nuevos desafíos que hay que enfrentar. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que si liberación quiere decir, era lo que algunos pensaban en ese momento que quería decir, ruptura verdadera y auténtica de las situaciones de dependencia, y por lo tanto una transformación estructural de base que permitiera romper las reglas del juego del sistema donde estamos, la tarea sigue estando por hacer. Y me parece que en ese sentido sigue en 1809. El pueblo de Quito, al día, bueno, el pueblo, no lo que se entiende, no lo que se entendía en ese momento por pueblo, porque ese es otro término muy delicado, ¿no? Por pueblo en aquel momento se entendía la alta jerarquía eclesiástica, la alta jerarquía militar y los grandes hacendados y alguna que otra mujer que tuviera dinero, etcétera, buena condición. Ese era el pueblo. No me refiero a ese pueblo, me refiero a la población de base, ¿no? La población de base de Quito dijo:
último día del despotismo, primero de lo mismo. Es decir, ahora ya no están los españoles, ahora siguen los criollos, ¿no? Así como se les da la gana. Por lo tanto, digo, una América criollizada ha tenido consecuencias nefastas, incluso ha sido genocida en innumerables casos. El de Argentina me parece de los más terribles. Hubo 3 expediciones al llamado desierto, le llamaban desierto al territorio indígena. Y las 3 expediciones llegaron a lo largo del siglo XIX, en 3 momentos distintos. La última, dirigida por el general Roca en los 80, a un río que le llamaron Colorado. Es obvio por qué le llamaron Colorado, me imagino para ustedes. Bueno, tristísimo, pero así es. Por lo tanto, creo que en este momento plantearnos exclusivamente una especie de Indoamérica, donde solamente fuera una tierra de los pueblos originarios, o fuera una Afroamérica, volvemos a caer en el mismo problema. Es decir, lo que necesitamos es un espacio donde podamos todas y todos reconocernos, compartir, etc. Probablemente también enfrentar enemigos, ¿sí? Ahí yo estoy estos días pensando muy bien a partir de lo que mi querido colega y amigo Mauricio Pilatowski planteaba, y después hemos estado platicando bastante. Bueno, nosotros que niega al otro, ¿no? Quisiéramos que no hubiera eso. El problema es cuando se nos presenta un enemigo o una enemiga, ¿qué hacemos? ¿No? Y frente a eso viene la dificultad. Bueno, ahí está todo el problema de lo que Ferdinand Tönnies llamaba la Urgemeinde, la comunidad originaria, ¿no? La relación entre Gesellschaft y Gemeinde, por un lado, y por otro lado la idea esta de que los de adentro de la comunidad somos los buenos y los de afuera son todos malos. Eso también tiene que ver mucho con esta iconización que se ha hecho de lo comunitario en este momento. Es decir, estamos ahí en un terreno sumamente complicado, ¿no? Pero que tiene que ser la construcción, diríamos, de un espacio-tiempo donde los cuerpos diferentes que somos, porque eso somos, no es que tenemos cuerpos, somos cuerpos, ¿sí? Los cuerpos diferentes que somos podamos convivir en plenitud, con respecto a la dignidad de cada una y de cada uno. Ahora, esto me lleva a la cuestión que me preguntan de la situación concreta en este momento en la región. Bueno, quizá la mejor respuesta que podría dar es recomendarle que lean un periódico que a mí me encantaba hace varias décadas leer y que ahora sigo revisando para estar enterado, porque presenta bien cómo piensa, digamos, entre comillas, el enemigo, que es El País de España. Salió hace 2 días un artículo donde un supuesto experto, tiene un nombre italiano, pero trabaja en Estados Unidos, no sé si será norteamericano, no tengo idea, y no me acuerdo el nombre, perdónenme, pero habla de los 2 modelos de democracia que hay en esta región. Entonces, hay un modelo de democracia extraordinario, maravilloso, cada vez más consolidado y respetable, que curiosamente coincide con la Alianza del Pacífico. Entonces son México, Colombia, Perú y Chile, frente a unas democracias decadentes, ¿sí? Verdaderamente en proceso de barbarización, ¿sí? Que son, obviamente, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, inclusive Brasil queda ahora, claro, así está en la cuerda floja, porque antes era una especie de modelo, pero peligroso, ahora no se sabe, porque con la rebelión no se sabe qué decir claramente, ¿no? Por lo menos no sabe este señor qué decir claramente. En todo caso, a mí lo que me preocupa es que geopolíticamente la Alianza del Pacífico está sirviendo para romper la unidad de la región. Y en segundo lugar, está sirviendo también esta versión que nos han contado, esta narrativa, para caricaturizar una democracia delegativa. Yo podría hablar de la mexicana, ¿sí? Donde, bueno, está reconocido oficialmente que solo de diciembre para acá, donde todo ha mejorado en el país, maravilloso, llevamos 6.000 muertos. No me parece que, digamos, una democracia normal tenga en estos poquitos meses 6.000 muertos como si fuera a tomarte un vaso de agua, ¿no? Entonces, algo hay ahí que no está, me parece, funcionando concretamente. Con esto, yo me adelanto al cuestionamiento. Con esto yo estoy diciendo que lo que está pasando en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, es lo más maravilloso que hay sobre el globo terráqueo. No, por favor. Eso está cargado de ambigüedades,
de errores, de dificultades, etc. Pero sí hay una cierta dimensión de democracia que se está haciendo muy efectiva. Y eso hay que analizarlo con muchísimo más detalle y con, digamos, pies en la tierra, ¿no? Entonces, ahí habría toda una discusión abierta que hacer y vale la pena examinarla con todo cuidado. Ahora, si me preguntan, ¿para dónde vamos? Bueno, me encantaría tener la varita mágica o la bolita de cristal para poder saber para dónde vamos. Lo que podría decirle para dónde me gustaría que fuéramos. Y para dónde me gustaría que fuéramos, es lo que decía en mi exposición. Yo creo que son, mediante organización de base, pero no organización de base de un grupito para reclamar que me devuelvan el agua o que me resuelvan un problemita territorial acotado, que no digo que no sea válido, lo que digo es que eso es insuficiente. Ese es el problema, que te puedes quedar ahí a mitad de camino. Entonces aquí el problema es cómo organizamos de la base para radicalizar esta transformación, y esa radicalización exige ruptura con reglas de juego. Entonces, es lo que yo también trataba de insinuar en mi exposición. En los 70 estaba una discusión entre dos posiciones excluyentes: o eras reformista o eras revolucionario. Bueno, ahora está clarísimo que no te queda más que ser reformista, revolucionario, reformista, o qué sé yo cómo llamarle, pero que hay que buscarle la vuelta en la coyuntura determinada para ver cómo avanzar de veras. No en palabritas, no en bla bla. Como decía Alberto, bueno, refiriéndote a casos muy concretos en la exposición anterior.